¿Cómo están, chicas de tercero y cuarto año de secundaria? Bienvenidas a una nueva semana de trabajo. La saluda la misma Mariana y esta semana continuamos con la última actividad que corresponde a la quinta experiencia de aprendizaje. Así es que sin más, vamos a comenzar. Muy bien, chicas, y como pueden ver en pantalla, esta semana estamos desarrollando la exposición oral. Es una actividad que nos va a permitir plasmar todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de estas semanas sobre el tema de discriminación. Así es que antes de empezar, antes de comenzar a dar las pautas para este trabajo, vamos a recordar un poquito qué es la exposición. Tenemos que la exposición oral es una situación comunicativa formal, es decir, se expresa en un registro formal, en la que uno o más expositores informan al público asistente respecto a un tema o asunto del cual ya saben, ya conocen o han estudiado previamente. Así como nosotras, que a lo largo de estas semanas hemos ido discutiendo mucho sobre este tema. Nos hemos reunido por Meet para conversar sobre esto, para intercambiar experiencias, hemos estado leyendo textos, hemos visto videos, testimonios diversos. Así es que tenemos mucha información sobre este punto. Y dice que lo hacemos con el fin de darlo a conocer o difundirlo. ¿Ok? En este caso vamos a difundir esta problemática, vamos a dar a conocer de que este problema existe y que perjudica mucho a todos como sociedad. ¿Ok? Ahora, nuestro objetivo con esto, como ya les decía, es expresar lo aprendido a lo largo de la unidad con respecto al tema de discriminación. ¿Sí? Ahora, vamos con el desarrollo de nuestra expo. Yo he hecho exposiciones antes, yo sé que hay ciertas pautas, hay ciertos puntos claves que tengo que tocar con respecto al tema. Correcto. Entonces vamos a ir desarrollando paso a paso todos los puntos que vamos a tratar. Lo primero que tenemos que hacer para desarrollar nuestra expo es escoger el tema que vamos a tratar. Yo les propongo estos 4 temas. Estos 4 temas definitivamente están relacionados al punto de discriminación. ¿Ok? Y son 4 tipos de discriminación de los cuales hemos estado leyendo y nos hemos estado informando estas semanas. El primero es el tipo de discriminación por raza, discriminación racial, que es racismo. Luego tienes la opción de hablar de repente de la discriminación por condición económica o de la discriminación por orientación sexual o por último la discriminación por religión. Te doy esos 4 temas de los cuales puedes tratar. De repente, si es que has presenciado discriminación en alguno de estos puntos, puedes coger ese tema para desarrollarlo, ¿sí? Lo interesante de esto va a ser que vamos a tener diversos tipos de exposición, todas sí sobre el tema de discriminación, pero desde diferentes puntos, diferentes perspectivas, y eso va a enriquecer mucho nuestro aprendizaje. Ahora, lo segundo que tenemos que preparar es la apertura de nuestra exposición. En la apertura saludamos al público y mencionamos nuestro nombre y grado. ¿Sí? Por ejemplo, buenos días, público asistente. El día de hoy yo voy a presentarles el tema del racismo. Mi nombre es Mariana Figueroa y espero que disfruten mi presentación. ¿Listo? Reconozco la asistencia del público y me presento como expositora, ¿ok? Esos puntos lo tenemos en la apertura. Continuamos con la parte de la presentación del tema. Dice, se presenta el tema y la tesis o postura con respecto al problema de discriminación en el Perú. Presentamos el tema, ¿no? Como ya les había dicho, si es racismo, si es discriminación por condición económica, orientación sexual, religión, y luego nuestra postura, ¿no? Van a comenzar, van a aperturar su exposición presentando cuál es tu punto de vista, cuál es esa idea que tú vas a desarrollar a lo largo de tu presentación. Yo voy a hablar sobre el racismo y mi tesis o mi idea, la postura que yo voy a estar defendiendo a lo largo de mi exposición es que el racismo es el tipo de discriminación más común en nuestro país. Esa es mi tesis, esa es la idea que yo voy a estar desarrollando a lo largo de toda mi presentación y les voy a dar información, estadísticas, encuestas que certifiquen que lo que yo digo es cierto. Yo quiero hablar acerca de la discriminación de repente por religión, ¿no? Porque he visto casos muy interesantes y mi tesis tiene que ver con que la discriminación por religión no debe existir en nuestro país. Y voy a presentar muchos casos en los que hay personas que han pasado malos momentos por ese tipo de discriminación, ¿ok? Entonces hay que plantearnos bien cuál va a ser nuestra postura, cuál va a ser esa idea eje que vamos a desarrollar a lo largo de toda nuestra exposición. ¿Listas? Ok.
Ahora, cuarto punto. En el cuarto punto ya es el desarrollo, ¿no? Los argumentos, como yo les decía. Nos tenemos que centrar mucho en cómo afirmas que este problema existe, ¿no? Primero, tienes que convencer al público de que este problema existe. Yo estoy hablando de racismo, entonces lo primero que voy a hacer es convencer al público de que este es un problema que existe en nuestro país. ¿Ok? ¿Cómo hago eso? Puedo presentar encuestas. ¿Se acuerdan que leímos el texto de la discriminación enquistada en la sociedad y nos presentaban encuestas? Puedo presentar encuestas, puedo presentar noticias, ¿no? Que certifiquen que el tipo de discriminación del cual yo estoy presentando realmente existe en nuestra sociedad. Y otro tipo de argumento también es cuando te respondes a la pregunta, ¿cómo este tipo de discriminación nos afecta como sociedad? ¿Sí? ¿Cómo es que el racismo es un problema? ¿Cómo es que nos afecta como sociedad? ¿En qué nos perjudica? ¿Sí? Entonces ahí te dejo esas dos preguntas como ideas para que tú puedas desarrollar tus argumentos. ¿Sí? Siguiente. Conclusión. En la conclusión se retoman los principales puntos tratados a modo de resumen y se presenta la idea final que logra resumir todo lo dicho. Básicamente en la conclusión es una pequeña síntesis de todo lo que hemos estado diciendo. Recuerden que en la conclusión siempre redondeamos la idea de la tesis. ¿Okay? Por ejemplo, ante todo lo dicho, todo lo mencionado, asevero, aseguro, certifico que el racismo es un problema latente o es el tipo de discriminación que más existe en nuestro país, ¿no? Entonces estamos redondeando un poquito. La idea que postulamos en la tesis, en la parte de apertura, la volvemos a mencionar en la conclusión. Ahora, por último, tenemos la despedida. En la despedida se realiza pues la despedida a la audiencia, nos despedimos del público y le agradecemos su atención. ¿Ok? Ahora, una idea que es una ayudadita que les puedo dar en conclusión, de repente es que además de volver a la tesis, además de volver a mencionar o recordar al público cuál es esa idea que estamos defendiendo, quizás podemos proponer algunas alternativas de solución, ¿verdad? Proponer de repente qué acciones podemos realizar nosotros como individuos, como miembros de la sociedad, qué acciones puede realizar el Estado, qué acciones puede realizar mi escuela, qué acciones puede realizar el alcalde del distrito donde vivo. ¿Ok? Eso sería muy interesante también. Concluir no solamente pues redondeando la idea de que este es un problema, sino también dando algunas alternativas de solución. Eso sería muy interesante también para su presentación. ¿Sí? Ahora, como siempre, ¿qué aspectos vamos a estar evaluando en esta presentación? Importante. Primero, si adecuamos y organizamos nuestra exposición considerando el propósito comunicativo. No olviden el propósito comunicativo. Nuestro propósito es difundir este problema. ¿Okay? Vamos a difundir, vamos a expresar que este problema existe y que es una situación que nos afecta como sociedad. Luego, si utilizamos recursos no verbales de forma estratégica, gestos, movimientos corporales que ayudan a entender lo que expuso. Ojo, 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 ojo con esta palabrita, que dice de forma estratégica. Esto quiere decir que todo el tiempo no voy a estar moviendo mis manitos, ¿no? O todo el tiempo no voy a estar hablando muy fuerte, no, sino que lo utilizamos de forma estratégica. Si yo quiero captar la atención del lector, gestos y movimientos. Por ejemplo, si yo quiero captar un poquito más la atención de la persona que me escucha, me acerco un poquito más a la cámara, ¿no? O me muevo de cierta manera, o uso mis manos para enfatizar que la idea que estoy presentando es importante, ¿sí? Luego, ajusté el volumen, la intensidad, el tono, el timbre y el ritmo de mi voz, así como el tiempo de las pausas y los silencios. Todos estos recursos se tienen que utilizar de forma estratégica, ¿sí? De repente, desacelerar un poquito cuando llegamos a la parte de la conclusión para redondear las ideas. En la parte de la apertura de mi exposición, de repente hablar con mucho entusiasmo, ¿verdad? Porque es los primeros minutos en los que tengo que llamar la atención de la persona que me está escuchando. Todo esto de forma estratégica. Intercambiamos el tono, el timbre, el ritmo, el tiempo de las pausas y los silencios, ¿no? De repente cuando digo, y recordemos que la discriminación es un problema que nos afecta a todos como peruanos. ¿Ven cómo he cambiado, he modulado el tono de mi voz, he hecho algunas pausas, algunos silencios para enfatizar que esto que digo es una reflexión? ¿Nos damos cuenta? Todos estos recursos no verbales
el tono de mi voz, los gestos, movimientos. Todo esto me ayudan a enfatizar y a reforzar la idea que estoy presentando. Por último, si reflexionamos y evaluamos sobre la exposición argumentativa. Al final de su presentación, antes de enviar el trabajo, revisen. ¿Mi trabajo cumple realmente con todos los requisitos? ¿He logrado mi propósito? ¿Es la mejor versión de mí? ¿Ok? Antes de enviar su trabajito, vamos a pensar en ello. ¿Ok? Entonces, definitivamente la exposición la vamos a tener que hacer como una presentación por video, ¿sí? Para poder calificar todos estos aspectos. Respecto al tiempo, yo creo que entre 5 y 8 minutos es más que suficiente para poder presentar todas estas ideas. Creo que entre 5 y 8 minutos es más que suficiente para desarrollar todos los puntos que les he presentado para su exposición. Los repasamos rapidito, ¿ok? Los repasamos rapidito. Lo primero, escogemos el tema, saludamos al público, mencionamos nuestro nombre, presentamos el tema, ¿no? La tesis, esa idea importante que vamos a desarrollar a lo largo de toda la presentación. Los argumentos, esos argumentos tienen que responder al cómo afirmas que este problema existe y al por qué este constituye justamente un problema, cómo nos afecta como sociedad. Nuestra conclusión y la despedida, ¿ok? Todos estos puntos bien desarrollados y apoyándote siempre en tus movimientos, los gestos de tu carita, el volumen de tu voz, las pausas, todo para que captes la atención del público y transmitas las ideas que deseas reforzar sobre este tema. ¿Ok, chicas? Entonces, esta es la actividad para esta semana. Va a ser una presentación en video de entre 5 y 8 minutos, respetando todas las pautitas que te acabo de explicar. Den lo mejor de sí y evidencien que han aprendido y que hemos entendido que la discriminación es un problema terrible que nos afecta como sociedad y que no debe existir más. ¿Ok? Así es que sin más, esa es la actividad para esta semana por la plataforma YouTube. Me despido hasta la próxima semana, pero en unas horitas nos vemos en nuestro momento sincrónico por WhatsApp. Nos vemos, un beso, chao.